El tema de hoy es el poder de la sangre de Yeshua. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso del 1 al 6. Amén. Confesando que somos bendecidos en Yeshua, abrimos la palabra de Dios, la Torá, la palabra del Dios vivo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, del verso 1 al 6. Y quiero que leas conmigo. Dice la palabra bendita de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiero que leas conmigo el verso 6, presta atención, y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Por eso les digo que en esta hora, en este estudio, necesitamos la fe. Necesitamos emuná. Amén. Entonces, si tú tienes a Yeshua, tienes el emuná, tienes la fe, tienes el shalom, tienes la paz, porque tenemos a Yeshua. Amén. Vamos a ver, los que están conectados ahora, díganme amén. Yo tengo fe. ¿Sí? Confiésalo, decláralo, yo tengo fe. Recuerden que tenemos a Yeshua y Yeshua es la fe, es el espíritu de la fe. Necesito la fe para poder entrar a la dimensión del conocimiento de la verdad de Dios, de esta palabra revelada. Yo necesito emuná. Necesito emuná. Entonces confesamos: yo tengo fe. Creo que la sangre de Yeshua tiene poder. Amén. La sangre de Yeshua tiene poder. Yo tengo fe. Hemos creído que hay poder en la sangre del Señor. Y estamos viendo que la fe es importante para entrar a esta dimensión, ¿sí? De tomar la sangre de Yeshua, de entrar y apoderarnos de esta poderosa palabra que Dios nos ha dado. Nos ha entregado su sangre. Él derramó hasta la última gota de la sangre, de su cuerpo vertió la sangre del Dios vivo. Ahora nuestra mente humana quiero que se enfoque, ¿sí? Que la iglesia tiene que aprender cómo usar la sangre de Cristo. Miren, nosotros decimos: hay poder en la sangre, pero no creemos. No podemos hablar sin sentir, no podemos hablar sin creer. Sí, emuná es que yo digo porque creo que hay poder en la sangre del Señor Todopoderoso. Por eso la iglesia tiene que aprender, ¿sí? El Señor concedió, nos dio su sangre para protección. La sangre del Eterno nos protege. La sangre de Yeshua da vida espiritual, vivifica el espíritu. ¿Sí? Es importante entender eso, que la sangre de Yeshua es la que nos conecta y nos da esa conexión, esa comunión con nuestro Abba, con nuestro Padre. La sangre de Yeshua, la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo, ¿sí? No puede ser simplemente una doctrina, ¿sí? Algo como un objeto de la fe, no.
la sangre de Yeshua, la iglesia debe de aprender a vivir, ¿sí? Y entender que debe beneficiarse de todo el poder que hay en la sangre de Yeshua. Recibiendo nosotros, a través de esa sangre bendita, recibiendo todas las bendiciones del Señor, todas las bendiciones que el Padre concedió a su iglesia a través del poder de la sangre. ¿Sí? El poder de la sangre. Por eso conviene recordar que la Biblia, la Torá nos enseña que para recibir esta bendición es necesario pedir. Necesitamos pedirle a Dios, que nos dé la bendición. Mira, a veces nos olvidamos de orar. Nos olvidamos que tenemos que ir y buscarlo. Estamos viendo la necesidad, estamos viendo los problemas, pero no nos tomamos un tiempo de caminar hacia Él y decirle, ir y pedirle. Es necesario pedir y se os dará. Lucas 11, 9 y 10. Los que tienen su Biblia ahí, abran Lucas capítulo 11, versos 9 y 10. Pedid y se os dará. Buscad y hallarás. Y dice Él, vosotros siendo malos, está diciendo vosotros siendo malos, o sea que es al Eterno que hay que pedirle. Es a Él, pedid y se os dará. Las bendiciones que Dios desea conceder para su iglesia, para sus hijos, deben ser pedidas en oración para que el Eterno pueda concederlas. Al pedir, nosotros ejercemos la fe, por la cual nos apropiamos de las promesas del Señor, ¿sí? Que están donde están contenidas en la palabra, en su Torá, lo que dice Hebreos 11, del verso 1 al 6. De la misma forma que el Señor Jesús nos enseñó a pedir el Espíritu Santo, Él dijo, pidan al Espíritu Santo, anhelen al Espíritu Santo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo. También tenemos que pedir bendiciones. Lucas 11:13. ¿Sí? Bendiciones que nosotros ya hemos conquistado, iglesia, escúcheme. Esto no es que la persona está pecando y luego va y pide. No, esto es bendiciones conquistadas en obediencia, en sujeción, en rendición. Bendiciones conquistadas para su iglesia. ¿Dónde? En el madero. Bendiciones conquistadas por el mismo Yeshua. ¿Cuándo? Al morir en el Calvario, por su redención, cuando Él derramó su preciosa sangre en el Calvario. Él conquistó bendiciones para nosotros. Fue Él, no son nuestros méritos, sino la sangre de Yeshua, la sangre de Cristo. La iglesia sabe que el Señor Jesús derramó su sangre. ¿Para qué? Para salvación, para redención, ¿verdad? De todos los humanos. Sin embargo, debemos señalar que la salvación no es solo nacer de nuevo. Bueno, yo ya fui a Cristo, me bauticé y nací de nuevo. No, eso no es salvación. Salvación, puedes escribirlo ahí en tu cuaderno, salvación es una vida de santificación. Salvación es una vida de santificación. Todos los días separarte para Yeshua. Todos los días entregarle a Dios todo lo tuyo, todo lo que tú eres. ¿Sí? Eso es salvación. Una vida de santificación. Vamos a escribir ahí en WhatsApp. Yo me santifico todos los días en Yeshua. Yo me santifico todos los días en Yeshua. Decláralo, iglesia. Decláralo con fe. Porque lo estás haciendo. Estás orando. ¿Has orado hoy? ¿Te has arrodillado ante Él hoy? Tú te estás santificando. Estás siendo día a día salvado. Día a día redimido. Sí, todos los días, iglesia. Es la santificación lo que me da la salvación. Es la santificación lo que me da para obtener el poder de la sangre de Cristo.
Amén. Por eso las Escrituras nos exhortan, la Torá nos exhorta a todos los que creen en Yeshua a ocuparnos de la salvación, a ocuparnos de santificarnos todos los días con temor y con temblor, como dice Filipenses 2:12. La palabra de Dios nos muestra también que la sangre de Jesús fue derramada para que la iglesia disfrutase de las siguientes bendiciones que están incluidas en la salvación. Y quiero que anoten, esta clase es muy importante. Sí, la palabra de Dios nos muestra que la sangre de Yeshua fue derramada para que su iglesia disfrute de bendiciones y que están incluidas en la salvación. Estas bendiciones están incluidas en la salvación, o sea, en la santificación diaria. Amén. Entonces vamos a ver la primera. La primera es purificación de pecados. Nos limpia del pecado, nos purifica del pecado. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Entonces vamos a darnos cuenta de algo, que así como debemos confesar nuestros pecados para que seamos perdonados, debemos creer, escúchame bien, iglesia, debemos creer que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. No es decirlo, es creerlo, que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Así es como se quita lo que impide nuestra comunión con el Señor. Porque todos los días erramos, todos los días tenemos malos pensamientos, todos los días muchas veces nos molestamos, gritamos, tratamos mal a alguien y eso ya es un pecado. Por eso no puede decir nadie, ay, yo no peco. No, todos los días pecamos. Todos los días necesito purificarme de los pecados. Primera de Juan 1:7. ¿Sí? Necesitamos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas impiden mi comunión con Dios, el enojo, la ira, la pelea, la división. Entonces yo necesito que la sangre de Yeshua me purifique, me limpie, quite el pecado de mi vida, que me haga humilde, que me haga noble, que me haga sencillo de espíritu. Solo Él, solo la sangre de Cristo lo puede hacer. Amén. Segundo, comunión con el Señor. Segundo, comunión con el Señor. Hebreos 10, del 19 al 22. Comunión con el Eterno. Hebreos 10, del 19 al 22. La palabra revela, la Torá revela que los hijos de Dios, ¿sí?, pueden entrar, imagínense ustedes, al lugar santísimo. Si hemos estudiado eso, ¿verdad? ¿Cómo entramos al lugar santísimo? Solo a través de Yeshua, de su sangre, de su sacrificio. En otras palabras, es entrar directamente a la presencia de Yahweh a través de la sangre del Cordero, porque es la que nos purifica. No es porque tú seas bueno, porque tú hagas buenas dádivas o porque tú entregues tu vida. No, ya no hay sacrificio, solo es Yeshua y su sangre. Amén. Y podemos entrar al lugar santísimo y podemos estar con nuestro Señor. Por eso los siervos del Señor deben clamar para que Él remueva lo que impide la comunión con Él. De manera que no apenas su espíritu, ¿sí?, sino también el alma, la mente, las emociones se conecten con nuestro Creador, con Yahweh. No solamente, ay, es que sentí un toque del Señor. No, es uno con el uno, es una conexión completa. Sí, mente, emociones, amén, corazón, espíritu, para poder entrar al lugar santísimo completos. No solo entró en mi cuerpo, solo entró en mis emociones, completos delante del Eterno. Tercero, la sangre de Yeshua
da victoria contra el adversario. Punto 3. Victoria contra el adversario. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Victoria contra el adversario. Entonces, la iglesia de Yeshua vencerá al adversario hasta el fin, solo por la sangre de Cristo, solo por la sangre de Yeshua y por la palabra de su testimonio. La sangre y la palabra van de la mano, la palabra de su testimonio. Por eso la iglesia debe ejercer la fe en esa promesa cuando se está luchando, cuando hay en momentos de lucha. Entonces el Señor manifestará el poder de la sangre de Jesús en la vida de sus siervos. ¿Cómo? Concediéndoles la victoria que necesitan. Amén. Es poderoso esto. La sangre de Cristo no es solo una palabra, no es solo un pensamiento, es poder. Poder de Dios para el que cree. Punto 4. Protección contra el enemigo. Éxodo 12:23. Éxodo 12:23. La victoria abarca protección. La victoria abarca protección. Cuando decimos victoria, es la protección de Yahweh a tu alrededor de tu casa, de tu familia, de todo lo que Él te ha entregado en esta tierra, su protección. Esa es la victoria de los hijos de Dios. ¿Sí? Es que Él nos guarda de las tinieblas, de la muerte, del maligno. Es semejante a lo que el pueblo de Israel pasó en Egipto. ¿Sí? El destructor no pudo penetrar en las casas de los israelitas y destruir a los primogénitos. ¿Por qué? Sí, porque al ver la sangre del cordero, al ver la sangre, fue obligado a pasar por alto esas casas. Por esa razón, cuando rogamos en oración para que el Señor nos cubra con la sangre de Yeshua, somos protegidos contra ataques del adversario en cualquier situación. Incluso al inicio de cada culto o reunión, cuando sales, cuando vas a comprar, cuando vas a salir a cualquier diligencia, hermano, la sangre de Yeshua. Salen tus hijos, la sangre de Cristo te cubra. Pon la sangre del Cordero sobre tus seres amados. Ustedes me han escuchado cuando alguien se va, la sangre de Cristo te cubra. Siempre les digo, porque creo que la sangre de Cristo los va a cubrir y los va a proteger. La sangre de Yeshua evita que hayan manifestaciones cuando hacemos los cultos, las reuniones y clamamos porque la sangre de Yeshua nos cubra. Eso evita que haya manifestaciones de dones falsos, de errores, de cuestiones que pueden dañar la presencia de Dios. Amén. 5. Liberación de costumbres, de vicios y de comportamientos indebidos. Miren lo que hace la sangre de Yeshua, iglesia. Punto 5. Liberación de costumbres, de vicios y comportamientos indebidos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. La palabra nos afirma que somos liberados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres por la sangre de Yeshua. Sí, Primera de Pedro 1, del 18 al 19. En la Torá está, hermanos, y afirma que somos libres de vana manera de vivir, esa vana manera de vivir, que es heredada por nuestros padres, por nuestros ancestros, y solamente es a través de la sangre de Yeshua. Así, entonces, cuando el creyente o el Hijo de Dios revela que aún está preso en algún tipo de comportamiento que no glorifica al Eterno, podemos orar firmando nuestra fe en esa escritura que nos garantiza la victoria en esa lucha por medio de la sangre de Yeshua. ¿Sí? Hay personas que están luchando diariamente contra comportamientos indebidos, situaciones en los cuerpos. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué sucede, hermano? Es solo a través de la sangre. Es a través de la sangre de Yeshua que podemos, orando, buscando la presencia del Padre,
pedirle que nos dé la victoria sobre esa situación, sobre ese vicio, sobre ese comportamiento indebido. Señor, tu sangre, porque creo que si pones tu sangre en mí, eso va a desaparecer. Por eso la sangre de Jesús está estrictamente unida a la operación del Espíritu Santo. La sangre de Yeshua y el Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, solo puede operar afirmado en la obra que fue consumada en el Calvario, que fue consumada en el madero, o sea, a través de Yeshua. ¿Sí? Cuando Él derramó la sangre, cuando esa sangre fue derramada y la tierra la absorbió, el madero absorbió la sangre, fue el momento en que recibimos vida, recibimos libertad del pecado, se rompió, se destruyó el pecado. Por eso en Levítico leemos que la vida está en la sangre. Levítico 17:11. La vida está en la sangre. De la misma manera, la vida eterna está en la sangre de Yeshua. La vida eterna está en la sangre de Yeshua. Yeshua nos dice que si no bebiéramos de su sangre, no tendríamos vida espiritual. Juan 6, verso 54. Si no bebemos de su sangre, no tendremos vida espiritual. Por eso hay que hacer el Pesaj. ¿Sí? En tu casa, hazlo con tus hijos, con tu familia, hazlo tú personalmente. La sangre y el cuerpo de Yeshua. La sangre y el cuerpo de Yeshua, para que este cuerpo mortal cobre vida espiritual, para que mi espíritu se vivifique. Tengo que tomar la sangre de Yeshua, tengo que beber su sangre, comer su cuerpo. El Señor quiere que tengas vida espiritual. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, opera en nuestra vida, opera en la vida de los hijos del Eterno. Él transmite la vida que hay en la sangre de Yeshua. La vida eterna que Yeshua conquistó para nosotros al derramar su sangre. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Esa es la vida espiritual, esa es la vida eterna. Yeshua la conquistó allí en el madero, derramando hasta la última gota de su sangre. Por eso tú todos los días tienes que tener salvación. La santificación da como resultado la salvación. Puede anotarlo en su cuaderno. ¿Sí? La santificación va a dar resultado a mi salvación. Todos los días tengo que ser salvo. No es bautizarme, me sumergí, ya fue a las aguas, acepté a Cristo como mi Salvador, pero sigo en el mundo, viviendo y haciendo y practicando lo mismo del mundo, hablando de la misma manera, hablando de una forma indebida, con comportamientos indebidos, con costumbres del mundo, con vicios. No, es un cambio, es una transformación. Por eso, solamente al santificarme todos los días, el Señor me va a dar luz para yo vivir ese día en salvación. Todos los días tenemos que buscar la salvación. No, pero yo ya acepté a Cristo, pero yo ya voy a la iglesia, yo ya soy cristiano, hermano. No. Por eso el Señor es santifícate más. Santifícate más. Quiero hacer algo contigo, pero santifícate más. Porque solo a través de la santificación viene la salvación. Amén. Dígame amén ahí. Solo a través de la santificación, el separarme para Él. Es necesario que yo ore, que yo me separe, que yo tenga un tiempo de comunión para que Él pueda guiarme, iluminarme. Para que el Padre pueda trabajar conmigo. Entonces la única manera que yo voy a obtener salvación, bienestar, amén. Voy a tener su dirección, voy a tener su provisión. ¿Por qué? Porque yo me santifiqué, porque yo me separé, me guardé para Él, para estar limpio. Y es ahí donde se aplica la sangre. Tú vas en la mañana, te levantas, te arrodillas y le dices, Padre, yo pongo tu sangre sobre mi vida, pongo tu sangre sobre mis hijos, pongo tu sangre, Señor amado, mira, voy a ir a trabajar, Señor, guárdame, que la sangre del Cordero me cubra. Cree que hay poder en la sangre de Yeshua.
que dejas establecido a tu familia bajo esa protección de poder del Dios vivo. Libra a mis hijos de accidentes, libra a mis hijos de caídas, de golpes, de errores, de la muerte, de la desgracia, Señor, del sicariato, Señor, de secuestros, Señor, de la maldad del hombre, y toda la iglesia santificada va a ser salvada. Amén. Porque yo me he santificado, he guardado mi familia, ahora recibo la salvación. Recibo la la otra noche la bebé en el columpio se cayó. Y ella quedó guindada, colgada, y yo la levanto y ella me dice, los ángeles me sostuvieron. Pero en la mañana, lo primero que yo hago es pedirle a Dios por mis nietos. Señor, líbralos de desgracia, de accidente, de muerte, de que se hieran, de que se lastimen. Señor, me santifiqué y vi la salvación del Eterno, hermano. Sí me explico. Vi la salvación de Él, porque no pasó nada malo. Amén. Nada malo. Porque el Señor nos salva. Esa es la salvación. Tú tienes la salvación en tus manos, la sangre de Yeshua. La sangre de Yeshua que entra en tu cuerpo, que circulaba por el cuerpo físico de Cristo, dando vida a cada célula. Esa misma sangre, a través del Ruach HaKodesh, ¿sí?, que opera hoy en la iglesia de Cristo, hermanos, que está ahí. Entonces Él viene y hace una transmisión, transmite la vida a través de esa sangre en cada uno de nosotros, aplicando la palabra de Dios en nuestro corazón. Y luego esa sangre entra en nuestro organismo y le comienza a dar vida, comienza a generar vida. Cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros nos estamos santificando, ¿sí? Entonces ahí viene la bendición. Ahí viene la bendición. Puede ser que haya circunstancias o planes, cosas que van a suceder, pero si tú te arrodillaste y tú te santificaste, tú verás la salvación aún de la persona por la que pediste. Tú verás la salvación y tienes que creerlo. Aplica la sangre de Yeshua sobre esa persona, ¿sí? Así estamos afirmando el poder que hay en esa sangre. Así afirmamos el poder de Yeshua en nuestras vidas, creyendo en su sangre. El Señor envía su Espíritu, envía el Ruach HaKodesh para que traiga esa bendición, para que opere esa bendición en cada uno de nosotros, trayendo la sangre, esa sangre que fue derramada, ¿sí?, que fue la que consumó la obra en el Calvario. Hasta la última gota de la sangre del Mesías, de la sangre de Yeshua, cayó, salió de su cuerpo, la dio toda, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, para que nosotros seamos salvos todos los días, salvación todos los días. Tu familia salva todos los días. Cuando tú dices salva, ¿qué piensas? ¿Seremos salvos? ¿Seremos? No, ya somos. Ya somos. Porque tengo la sangre de Yeshua, porque hoy me santifiqué y hoy he visto la salvación del Padre. Me ha librado del maligno, me ha librado de la maldad de los hombres, me ha librado de los planes del enemigo. La sangre de Yeshua fue derramada una única vez en la cruz, ahí en el Calvario. Pero tiene que ser reconocida continuamente sobre los siervos de Dios, sobre los hijos de Dios, que son aquellos que fueron elegidos para estar en su presencia, en la presencia del Padre. ¿Cómo? En santificación. Amén. Entonces, tú fuiste elegido, tú te santificas y tienes como resultado la salvación. ¿Pero cómo? Obedeciendo a la palabra, obedeciendo a la verdad, obedeciendo a los mandamientos que el Padre está diciendo, no a lo que dicta tu corazón, no a lo que tú crees que está bien hacer, ¿sí?, sino a lo que Él dice que hagamos, a lo que Él quiere que hagamos. Por eso es necesario muná, es necesario la fe. Lean 1 de Pedro 1:2 y vamos a ver que la sangre de Yeshua tiene el poder, iglesia, porque hay que tener obediencia.
para ser rociados por esa sangre. Obediencia, obediencia, santificación, dan como resultado salvación. Puede escribirlos ahí. Obediencia más santificación da como resultado salvación. Y recuerda que la salvación es todos los días. Todos los días tienes que obedecer a la palabra de Dios, tienes que santificarte delante de Dios, poniendo y aplicando la sangre de Yeshua para obtener la salvación de Yeshua en ese día, cada día. Bástate mi gracia y vive día a día para el Eterno, buscándolo y santificándote. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Shalom.